Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a este canal que busca compartir información maravillosa, constructiva y positiva para vivir mejor, para conectarnos con nuestra parte esencial y auténtica, para tener una vida muy rica en lo espiritual y en lo material, que al final es lo mismo, ¿no? Tú te amas a ti mismo y te das de todo, te das las cosas maravillosas que esta vida tiene para ofrecerte. Estamos aquí para hacer el cielo en la tierra. Estamos aquí para disfrutar, para vivir bien. Así que hoy contamos, aportando información para este nuevo mundo, hoy contamos con la participación de Jorge Ríos. Tiene un montón de cosas maravillosas que contar. Yo tengo ya un par de charlas con él y bueno, yo creo que nos va a encantar a todos. Os voy a dar algunos datos de él que tengo aquí. A ver, ¿dónde lo tengo? Sí, aquí en este otro documento. Os voy a dar algunos datos de él para que sepáis más de él. Él grabó su primera psicofonía. Bueno, el título de la charla de hoy es Entrevista con el misterio. Ahora vais a entender cuando él vaya hablando y desgranando todo esto. Él grabó su primera psicofonía con tan solo 12 años. Jorge Ríos ha pasado gran parte de su vida buscando respuestas a los misterios que se esconden tras la última frontera. Fantástico. Labor que le ha llevado a ser actualmente delegado en Gerona del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y representante en Cataluña de TCI España, Sociedad Nacional de Parapsicología. Él es investigador, escritor, articulista y director de los programas radiofónicos Informe Enigma, Radio Playa de Aro y Enigma en la Onda, Onda Cero Menorca, además de colaborador en diversos espacios televisivos y radiofónicos de ámbito regional y nacional. Una frase de él es, toda historia merece ser contada y nunca olvidada, porque el pasado no es un estado temporal, está aquí y ahora envuelto en el eco de la voz de sus protagonistas. Bueno, Jorge, muchas gracias. Deciros a todos los que estáis viendo este vídeo que esta información de Jorge Ríos está aquí debajo también para que la podáis consultar y sus enlaces si queréis contactar con él, etcétera, etcétera. ¿Vale? Jorge, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Cristóbal, un placer. Gracias por concedernos generosamente un poco de tu tiempo. Tengo que decir a todos los espectadores que vean este vídeo que yo te he conocido a través de la organización del Humana Más, que es un congreso que se ha realizado el fin de semana pasado. Hemos intentado tener esta entrevista antes del congreso, pero bueno, la tenemos después. Seguramente para mí, para todas las personas que ven este vídeo, será mejor porque has estado en un congreso que tiene información maravillosa, ¿no? Además de todas las cosas que tú haces y que tú sabes hacer y que nos vas a hablar de ellas, bajo el título este de Entrevista con el Misterio. Así que, bueno, yo voy a tomar algunas notas. Si alguna cosa no entiendo o me parece especial, te lo diré, pero seguramente te voy a interrumpir muy poco, Jorge. Así que cuéntanos, compártenos información maravillosa. Gracias. Bueno, me gustaría compartir con todo el mundo, sobre todo la parte, digamos, a la que yo me dedico en este sentido, ¿no? Porque cuando hablamos de parapsicología, tendemos siempre a pensar en fantasmas, ¿no? Fantasmas, espíritus, demás, pero hay muchísimas ramas, muchísimas facetas. Yo, sobre todo, me he inclinado a la transcomunicación instrumental, es decir, de alguna manera contactar con aquellas personas que ya se marcharon, pero que no se han marchado del todo, como bien hablábamos tú y yo antes fuera de cámara, ¿no? Que se quedan un poco en lo que conocemos como la interfaz, o sea, no están aquí ni tampoco están allí, porque al parecer cuando están allí ya no podemos hablar con ellos hasta que regresan o bien como hablábamos, se reencarnan de alguna manera, ¿no? Y nuestro trabajo, sobre todo, como engloba esa frase, esa cita mía, que es que la voz de sus protagonistas está aquí y ahora. Es decir, toda historia no se tiene que olvidar, porque ocurrió por algo. Entonces, nosotros intentamos, mediante esos mensajes que captamos, darle forma a la historia, que la gente no se olvide de ellos, porque eso es muy importante. Tendemos a olvidarnos de lo que ocurrió en ciertos lugares que visitamos, que acudimos con la familia un fin de semana, y ya no pensamos en que allí vive una familia, en que allí vive un pueblo, por ejemplo. Estoy poniendo algo así a grosso modo. Entonces, nuestra labor es intentar que no se olvide absolutamente nada de ellos, que cualquier persona que pase por este mundo siempre sea recordada, de una forma u otra. Da igual el hecho que haya cometido, mejor o peor, mayor o menor. Tiene que ser siempre recordado. En mi cabeza no se concibe el hecho de que nos olvidemos de la gente como si fuera un clic. Es decir, bueno, la gente desaparece, fallece, perdón, al cabo de un mes, 2 meses, un año, ya prácticamente nadie recuerda lo que hicieron, ¿no? Nuestra vida continúa, evidentemente. Nuestra vida tiene que seguir, pero que nosotros estamos aquí por algo.
Estamos aquí por aquellas personas que en su momento estuvieron aquí. Por lo cual, repito, nuestra labor es darle voz a ellos y sobre todo que nadie se olvide de nada de lo que ocurrió. Por lo tanto, eres capaz de recibir la información de aquellos que no están aquí ahora mismo, pero han estado en determinadas situaciones. ¿En qué situaciones tú vas a recopilar esta información? ¿Te llaman para que vayas a un sitio donde hay fenómenos extraños o esto lo haces de motu propio yendo a cualquier sitio? ¿Cómo funciona esto de qué haces tú de recibir esta información de estas personas que se han ido? Es muy curioso porque normalmente muchos compañeros de este ámbito sí que acuden a lugares, que también lo he hecho yo, cuando te llaman porque ocurre cierta fenomenología, ¿no? Para que intentes un poco desgranar qué está ocurriendo, intentes ponerle cara o nombre a lo que está detrás y de esa manera poder cerrar el círculo y que todo más o menos quede en tranquilidad. Es decir, descifrar ese mensaje que nos quieren dar para poder solucionarlo y de esa manera que esa persona, esa entidad avance y la familia o quien sea quien resida en el lugar pueda vivir tranquilo. Pero en otras ocasiones, y han sido las investigaciones más importantes que hemos hecho, no ha sido por una fenomenología que había detrás, porque eso me lo preguntan siempre, bueno, ¿quién ha fallecido? ¿Qué ocurre? Muchas veces no ocurre absolutamente nada. Sencillamente yo tengo una peculiaridad y es que estos lugares, vamos a decirlo de esa manera, me llaman para que yo vaya de esa forma. Es como que noto un nivel vibracional diferente en ellos y sé que es cuando algo está ocurriendo. Tengo que ir a trabajar con mi equipo, tengo que ir a grabar y es cuando descubrimos luego la historia que hay detrás. Pero la mayoría de nuestras grandes investigaciones, y cuando digo grandes son muy grandes, no son lugares en los que haya ya un trasfondo, haya una herencia de dolor, de algo trágico. No, no, en algunos ni siquiera se sabía que ha ocurrido nada y a partir de que nosotros los hemos descubierto, ahora es un cúmulo de gente que va a grabar a esos lugares, que va a desgranar de nuevo la historia que ocurrió allí. Pero como digo, es la peculiaridad que en este caso tengo yo, por algo que luego si quieres hablaremos y que no he contado nunca o muchas veces, y es la manera que yo tengo de desarrollar esa forma o ese don, podríamos decirlo de alguna manera. Por lo tanto, tú sientes que algunos sitios te llaman, por decirlo de alguna forma. Sientes un deseo de ir a algún sitio concreto a recopilar la historia que allí pasó. Exactamente, es como yo siempre, cuando doy alguna charla o he dado algún curso, siempre digo, cuidado cuando se hace una investigación, porque tú eres el que la empiezas, pero no eres ni el que vas a mantener la línea ni el que la va a terminar, porque en el fondo van a ser ellos quienes te den las pistas, quien de repente te cambien la línea de la investigación, quien te dé una información, quien te quiten la información, quien te la corroboren o no te la corroboren. Por lo cual lo que tenemos que tener claro es, vale, podemos elegir el lugar, pero todo lo demás van a ser esas entidades o esas energías quien te guíen para poder completar esa historia. Y muchas veces son esas entidades que, aunque parezca una locura, son ellos quien van en tu busca para que tú acudas a recopilar esa historia. Jorge, a mí me gustaría, de alguna manera, desarrollar dos cuestiones aquí, ¿no? Algunos datos que tú has vivido de una forma interesante e importante en el Humana Más, que acaba de pasar este fin de semana pasado. Y cuando dices yo tengo una peculiaridad, también que nos hablarás de algunas de tus peculiaridades. Pero no sé si ahora mismo estamos viendo a qué te dedicas, qué haces, qué no sé qué. No sé si nos quieres contar algo más de tu trabajo, de esta transcomunicación instrumental, de estos sitios que tienen una historia, o no sé si es ahora mismo romper con algo que nos quieres comunicar, el decirte, ¿nos puedes dar algún dato del Humana Más? Y luego decirte, ¿qué son esas peculiaridades que tú tienes? No sé, desarrollalo como tú veas porque claro, he estado hablando con mucha gente del Humana Más y tengo ahí mucho deseo de saber, ¿no? Seguramente las personas que ven este vídeo están también deseando conocer todo esto, ¿no? Claro, Cuéntanos. Humana Más en este caso, el primer congreso que se ha celebrado en Barcelona, al que yo he tenido la suerte de acudir con mi colega Daniel Ortega, se enfocó de dos maneras. Digamos que la parte durante la mañana hasta el mediodía era la parte más espiritual, en la que acudió pues René Buendía, Ignasi Claret o Carla Astora, y la parte por la tarde era más de los investigadores puros y duros, ¿no? Y en este caso la dedicamos un poco a la conspiración. Y aquí, en el Humana Más, se vio, bueno, dimos en primicia a conocer la historia que eran los fantasmas de Radio Liberty, la Operación Gladio y la red Stevie High. Una conspiración que engloba pues, desde el partido nazi hasta los gobiernos españoles, servicios secretos, espionaje, terrorismo. Y este es el claro ejemplo de lo que digo, de cuando una investigación va a acudir al investigador, no es él quien va detrás. Sencillamente entramos en un lugar que a mí por energía me estaba llamando, por energía vibracional,
decidí que tenía que ir allá a probar nuevas maneras de transcomunicación instrumental, es decir, nuevas formas de que esas entidades acudieran a nosotros para poder hablar. Pero a partir de aquí, a raíz de 2 grabaciones psicofónicas, empezamos a desgranar una historia que es única en España. Y aquí es, como digo, de nuevo el ejemplo de cómo esa línea histórica, esa línea de investigación, van a ser ellos quienes te la den. Ellos te permiten que tú empieces a grabar y a partir de los mensajes, de ahí luego, como digo, depende la percepción que tenga más uno desarrollado, o la peculiaridad o lo buen investigador que sea uno, ellos te van a llevar por esa línea para descubrir la historia. Y en este caso, esta historia aún no se ha terminado, a día de hoy seguimos recopilando información, pero ya pudimos dar la avanzadilla, ya pudimos dar la entrada en el primer Congreso Humana para que la gente supiera lo que realmente ocurría en Radio Liberty, que para que no lo sepa era la radio anticomunista hasta su cierre en el año 2001 más importante del mundo. A grosso modo, la gente cree que, bueno, que sencillamente se enviaba propaganda anticomunista más allá del telón de acero para que todos aquellos que vivían en el este pues supieran lo bien que se vivía en Europa, en Estados Unidos, pero hemos sabido, gracias a estos registros psicofónicos, gracias a mensajes recibidos del otro lado, luego poder corroborarlo con extrabajadores, que había un trasfondo mucho más oscuro, ¿no? Ciertos mensajes quizás encriptados terroristas, para que se llevaran a cabo en ciertas partes de Europa. Una historia, como digo, muy compleja y única. Y que, repito, que ha sido ella quien ha venido a buscarnos a nosotros. No nosotros hemos ido buscándola a ella. O sea que este asunto de Radio Liberty, que es una emisora que estaba hasta el 2001 activa, y era una emisora de este lado del mundo que buscaba convencer a los del telón de acero, a los del otro lado, para que abrazaran el capitalismo y la vida de aquí, que es más libre y que es mejor. Bien, esos mensajes encriptados terroristas, ¿qué quieres decir? Que había, ¿cómo se llama esto? Las músicas que llevan mensajes de fondo, que había, ¿cómo se llama? Que había mensajes encriptados, ¿cómo? Que trataban de convencer a los del otro lado para que No, atacaran. Para sí, que no, hicieran... sí, no ha sido mal desencaminado con estos mensajes ocultos de la música. Es decir, tenemos que situarnos cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Allí ocurren varias conferencias, pero una de las más importantes es la de Yalta, ¿no? En la que se reúnen Winston Churchill, Roosevelt y Stalin. Aquí es cuando ya supuestamente liberan a Alemania, pero ellos la van a someter a su yugo, es decir, se la reparten. Liberamos a un pueblo de un tirano que ha oprimido a Alemania, pero ahora, sin embargo, no lo vamos a quedar nosotros. Pero aquí Churchill ya avisa de algo. Cuidado que el verdadero enemigo es la Unión Soviética, que va a intentar invadir Europa. Entonces, al poco tiempo se crea la OTAN y la OTAN crea lo que se llama el ejército secreto de la OTAN. Bajo el mando de Churchill, bajo el mando de otros dirigentes políticos, intentan repartir fuerzas del partido nazi o de las SS que no fueron juzgadas, las reparten por todo el telón de acero, esperando un mensaje que llegaba en forma de radio o en forma de texto. Si Stalin en algún momento tenía la idea de intentar invadir, por ejemplo, ahora mismo me pongo un país, pues Italia, pues se les enviaba el mensaje y esta gente, mediante un acto terrorista o mediante un acto de sabotaje, paraban ese avance de la Unión Soviética. Eso es de lo que trataba. En este sentido, Radio Liberty, esto es una información muy resumida, ¿no? Porque esto podríamos estar hablando aquí horas y horas de la función que tenía esta emisora. Pero para grosso modo, para que la gente entienda, era esto. Es decir, enviamos mensajes para que aquellos que estén en el otro lado lo escuchen, lo descifren mediante los programas de radio que se iban enviando y sabían qué tenían que hacer. Un claro ejemplo lo encontramos en el desembarco de Normandía. Estuvieron escuchando durante varias semanas ciertos versos de poesía y así los insurgentes, la resistencia francesa sabía dónde iba a desembarcar los americanos y por las playas estaban desembarcando los americanos, pero por detrás atacaban los franceses. Y esto era mediante esos mensajes de radio. Pues esta línea nunca se perdió. Los Estados Unidos volvieron a hacerlo y en este caso mediante radios que estaban repartidas por todo el mundo, pero claro, tenemos que entender que solamente había una que llegaba más allá del telón de acero y era Radio Liberty con 1,5 millones de vatios, la radio más importante del mundo. Entonces, aquellos mensajes por fuerza tenían que salir de esta emisora de Pulse. 1,5 millones de vatios. Que me imagino que la Unión Soviética buscaría cómo bloquear esas ondas y no conseguía, ¿no? Exactamente. Incluso, imagínate que para intentar bloquear aquellas ondas, la Unión Soviética repartió a lo largo de su territorio 3.000 estaciones de radio que no dejaban de emitir durante 24 horas para intentar colapsar siempre la emisión de Radio Liberty. Pero como tenía tanta potencia, no había forma de poder pararla. ¿Y por qué se escogió en Pals, en este caso en España? Porque España era el país más anticomunista que había bajo el régimen de Franco. Estaba muy bien protegido, con lo cual Franco daba mucha protección a Radio Liberty.
Los mensajes se confeccionaban en Múnich, estaban muy pegaditos al telón de acero, con lo cual los espías daban la información que querían que se hiciera en un programa de radio, esto se enviaba a Estados Unidos, la CIA daba el ok y luego se le enviaba a Radio Liberty. Y Radio Liberty, mediante sus antenas de 169 metros de altura, algunas lo enviaban a través, digamos, pegaba porque estaba en la playa, utilizaban la playa como pantalla, golpeaban en el mar y desde el mar llegaban directamente a la Unión Soviética para que las personas que están viendo el vídeo, para que tus seguidores se hagan una idea de la potencia que tenían, era tan grande el salto que daban las ondas de Radio Liberty que todos aquellos países que quedaban por debajo de ese arco, de ese salto, no percibían, no conseguían sintonizar a Radio Liberty. O sea, Radio Liberty daba un salto prácticamente de medio mundo y todo aquello que quedaba por debajo suyo quedaba en una zona oscura. ¿Y Radio Liberty estaba ubicado físicamente y esas antenas estaban físicamente en dónde? En la playa de Pals, en Gerona. En Gerona. ¿Y todavía se ven esas antenas? No, esas antenas se demolieron en 2005. Pero bueno, todo el mundo puede buscar cualquier imagen y poner Radio Liberty, Pals, y saldrán imágenes de aquellas icónicas antenas. Pero tendrían que ser unas antenas, unas fotos fabulosas de ver, vamos, es que unas antenas gigantes, ¿no? Claro, estamos hablando de entre 65 y 69 metros las más pequeñas y las más altas de los extremos, 169 metros de altura cada uno. Bueno, fantástico, Jorge. Yo ya voy a pasar al siguiente tema. ¿Por qué dices, tú tienes esa peculiaridad? Los sitios te llaman, tú inicias una investigación, pero esa investigación pues son estas entidades las que determinan cuándo sigue, cuándo no. Y esta peculiaridad que tú tienes, según me contabas antes de empezar esta emisión, una de las características de esta peculiaridad que tienes es que tú eres capaz de sentir el mensaje completo más allá de lo que graba la transcomunicación instrumental, ¿no? Más allá de las psicofonías, ¿no? Exactamente, es una peculiaridad que tengo yo o otros compañeros, quizás viene de familia, porque somos algunos, y es lo que se conoce o se ha conocido como siempre, aunque nunca lo hemos dicho, porque no hemos creído que fuera conveniente, la gente queda con la palabra investigador y ya está. Pero bueno, ha llegado un momento en el que hay compañeros que dicen, bueno, quizás también debe saber la gente por qué tenéis esa facilidad vosotros para conectar con ese otro lado o tener aquellos mensajes que otros van y no obtienen, ¿no? Y sencillamente es por tener la peculiaridad, como se conoce, de un ser o un niño índigo, ¿no? Viene ya de familia, somos varios. En este caso, por ejemplo, mi hija ya ha pasado a ser lo que se conoce como la generación cristal, que es aquel que es hijo de un... No tendría por qué serlo, pero bueno, en este caso sabemos que lo es por ciertas peculiaridades que tiene, ciertos desarrollos, y en este caso los índigos vinieron en una época, o vinimos, como suelen decir, para romper el sistema, para romper las normas establecidas. No es muy difícil que a una persona índigo pura le marques unas normas o siga un dogma o siga una religión. Pero ahora no nos hemos visto, digamos, hay tres de ellos que son el que no lo sabe, que tiene la semilla dormida, el que sí lo sabe lleva a cabo su función, porque algunos son más humanistas, otros son más sociales, otros se dedican más a la rama de la ciencia, y luego están los que están transmutando, digamos, a cristal, porque estamos viviendo una nueva época en la que se vive muchísimo la espiritualidad. Solo hay que ver ciertos temas que antes no se podían hablar, ¿no? El tema del espiritismo, ciertas cosas que antes eran tabú. Pues esto es gracias también a este traspaso de los niños índigo a cristal o de los cristal puro que están llegando con cuentagotas. En este caso, nuestra peculiaridad es que percibimos mucho más de lo que la gente normalmente percibe. Vibramos en un nivel mucho más alto. Por eso yo siempre digo que hay ciertos lugares que me están llamando o ciertos mensajes que yo solo con escuchar una palabra sé lo que te quieren decir, sé el resto, sé cómo se está sintiendo esa entidad a la hora de hablar, sé o la puedo más o menos visualizar y a partir de ahí puedo tirar con la línea de investigación, aparte de otras cosas que llegamos a percibir con solamente mirar a la gente a los ojos o cuando te están hablando que sabes realmente si te están mintiendo o no te están mintiendo, notar mucho. Bueno, sería muy difícil, sería para otra conversación aparte, ¿no? Pero digamos que yo me decliné o me guiaron por este camino quizás para dar voz a aquellas personas que en algún momento ya han dejado de perder, ¿no? Porque como digo, no hay que olvidarse nunca de ellos, ¿no? No hay que dejarlos de lado por el hecho de haber fallecido o de que ya no estén. Y como digo, hay algunos que se han dedicado pues más a la parte humanística, más a la parte social o política, y hay otros que nos dedicamos más quizás a la parte de las ciencias ocultas, de la espiritualidad. Y en este caso, yo no sé cómo llamarlo, don o como la gente lo quiere llamar, yo lo inclino más a este mundo, a darle voz a aquellos que ya no están. Bueno, esto que me cuentas sobre los niños índigo y los niños cristal me parece fantástico,
tampoco tenía yo mucha información anteriormente, sí que yo tengo una suerte muy grande, ¿no? Gracias a esta afición, este trabajo, bueno, pero que yo como lo disfruto mucho, esto del canal de YouTube, he tenido contacto con muchas personas que me dicen cosas como, mi hijo de 5 años me ha dicho el otro día, papá, tienes que calmarte, ya estoy cansado de soñar tus sueños, ¿no? Estoy en contacto con gente que me dice que desde pequeña ya sabía que recibía mensajes de las plantas y de los pájaros y de los animales. Estoy en contacto con gente que va por el supermercado y le resulta, o sea, ve vibraciones de los diferentes productos y alimentos, ¿no? Le resulta muy difícil caminar por el lado donde están las carnes y todo esto, ¿no? Como si sintiera ese dolor de los animales muertos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y también he entrevistado a otras personas en el canal que yo creo que en su momento no me lo han dicho así, pero que intuyo que también podrían ser niños índigo. Entonces, me alegra mucho de que tú digas, pues mira, yo soy así. No necesitamos estar catalogados de ninguna cosa, de ninguna manera, no tenemos por qué ser, pero para que nos entendamos, pues podemos usar este lenguaje, ¿no? Niños índigo. Entonces, me parece fantástico toda esta información que das de que los niños índigo han venido, quizás los niños cristal, como tú dices, mucho con cuentagotas, pero han tenido que venir muchos niños índigo, o muchos niños que igual ni tan siquiera han venido índigo, pero que cuando tienen 20 años, 40 o 50, están despertando a unas nuevas capacidades, sensibilidades, percepciones, ¿no? Que igual también podríamos decir, no, no eran niños índigo, pero es que ahora mismo todo el mundo está aumentando su capacidad de percibir más cosas, ¿no? Claro, Jorge. pero he aquí la diferencia. La gente ahora mismo está aumentando esa capacidad, pero los que vienen siendo índigos, por ejemplo, ya esa capacidad ya la tienen innata. Y por mucho que la gente intente aumentar su nivel vibracional, nunca llegará al de un niño índigo porque llegaron en este mundo, para, como digo, para romper cadenas, ¿no? Miremos el tiempo en el que estamos ahora, hablando de cosas que antes no se podían hablar, haciendo cosas que antes eran totalmente prohibidas. Y esto es gracias a ese cambio. Sí que es cierto que empezaron a llegar con cuentagotas a partir de los años 50, pero fue a partir de los 80 cuando ya vinieron en masa, ¿no? Cuando ya hubo ese cambio de era, que pasamos de la era de Piscis a la era Acuario, en la Tierra la manera de, vamos, de sanarse o de evolucionar es mandando este tipo de personas, claro, algunos nos llaman seres, pero a mí no me gusta que digan, no, es que eres un ser índigo, es como decir, es un bicho raro, no. Pues mandó a personas con ciertas actitudes para que aumenten ese nivel vibracional, para que la gente entienda que hay mucho más que sencillamente ir del trabajo a casa, que pagar facturas, que dormir, que trabajar, que pagar facturas, que la vida es muchísimo más y que el planeta se merece mucho más de lo que estamos dando, ¿no? Que ya es hora de que despertemos de ese engaño político, de ese engaño social, de ese engaño económico al que nos tienen sometidos y que abramos los ojos, porque el mundo realmente no es como lo estamos viendo. El mundo es generalmente maravilloso, hay gente excepcional por el mundo, y que tenemos que hacer ese cambio aún. Sí que es cierto que se está haciendo poquito a poco, como tú dices, los niños cristal están llegando con cuentagotas, es la generación que nos precede a nosotros normalmente. Ahora, yo soy un adulto, ya no sé, la palabra niño índigo es porque éramos niños cuando llegamos, ahora somos adultos, y ahora cuando hablamos de niños cristal es porque a día de hoy son niños, tienen 4, 5, 6, 7, 8 años, alguno puede tener 20, pero es rara la ocasión que encontremos una así, normalmente suelen ser bebés, o infantes, y los hijos seguramente que les precederán a ellos sean los arcoíris o los diamantes, que tendrán una evolución realmente superior. Pero la única intención de todo esto es ayudar al resto de gente a que avance por el camino correcto, a que lleve a la Tierra la evolución que realmente se necesita, porque todo el mundo estamos hablando que sí, del cambio climático y tal, pero realmente la solución al planeta la tenemos nosotros. Está en nuestra mano, en cómo vivimos, en lo que vamos a hacer en el planeta. ¿Pero qué sería más fácil para el planeta Tierra? ¿Enviar un tsunami a arrasarlo todo? ¿Hacer un terremoto y que todos hagan? No, pues la manera que tiene de sanar es enviar a ciertas personas con una vibración muy alta para que perciban ciertas cosas y enseñen al resto del mundo a decir, cuidado, que lo que creíamos no era así. Que no solamente hay un camino, que tenemos varias opciones. Ahora, también hay que reconocer que el ser humano es muy terco y por mucho que a veces estemos intentando mostrar, hay quien te dice que no, que no, que no, que no, y no va a cambiar. Con lo cual, tampoco podemos obligar a la gente a cambiar. Solo podemos mostrar una visión alternativa de lo que es lo que nos han contado, ¿no? Lo que es el dogma de la realidad. Y luego la persona decide si quiere aceptarlo o no. Yo estoy viendo muchísimas personas cada día que se abren más al mundo de la espiritualidad. Pero cuidado que también hay mucho peligro, porque como en todo, también hay mucho charlatán y mucho fraude que está aprovechándose de esta corriente. Y a veces más que ayudarlos está confundiendo.
Con lo cual también tenemos que separar de aquellos que realmente saben ver más allá de lo que nos están mostrando y separarlo de aquellos que están utilizando esto para hacer un negocio. Porque en vez de ayudar, lo que están haciendo es confundir a la gente, porque luego los escuchas hablar de ciertas cosas que dices, pero si es que esto no tiene sentido para nada, si es que esto realmente no es así. Y como digo, los índigos llegamos para romper el dogma, para romper las normas. Hay quien sigue manteniendo esa línea, que he llegado a escuchar incluso una barbaridad de que en un partido político son todos índigos porque es un partido político distinto que no voy a nombrar, que encuentro la absurdez más grande del mundo, sencillamente porque sea una formación política que no corresponde al PSOE ni corresponde al PP, ya tienen que ser... No, eso es la tontería más grande que he escuchado. Pero sí que cuando te topas realmente con uno, sabes que es una persona distinta, notas que su vibración es muy diferente, ¿no? O solo con mirarle a los ojos sabes que con esa persona puedes confiar o que tiene algo que decirte. Y cuando ya ves a un niño cristal, ya la cosa absolutamente cambia, porque todo es bondad, todo es paz, todo es alegría, que también esto lleva muchas veces a la confusión a la gente, porque creen que ni un índigo ni un cristal se enfadan. A ver, que somos personas. O sea que cuando tienes que sacar la mala leche la vas a sacar igual, ¿no? Pero que el mensaje que vienen a dar es muy distinto al habitual, para que se entienda. Me has comentado antes que los niños cristal han empezado a venir al mundo a partir del 2001, aproximadamente, ¿no? ¿Los niños índigo han venido desde siempre o han tenido una incidencia especial desde hace 50 años o hay alguna fecha asociada a los niños índigo? O sea, igual que los índigos, los cristal han estado siempre, o sea, digamos que los cristal son la evolución de los índigos, ¿no? Aunque, como digo, hay Sí. algunos que están evolucionando, quizás podría incluirme yo ellos, entre ellos que van de índigo a cristal, hay algunos que ya vienen siendo cristal puro, que quizás han estado algunos siempre con cuentagotas, pero es a partir de los años 2000 cuando empiezan a venir en masa, y los hijos de esto ya serán los que decimos o diamante o los que luego ya pasamos a arcoíris, etcétera, etcétera. Ya depende de cómo los cataloguemos. Los índigos, incluso hay gente que llega a decir que el propio Jesús o Jesucristo era una mezcla entre índigo y cristal. O sea que siempre ha habido épocas en la Tierra en la que ha enviado a personas con alta vibración para que cambien la corriente que había en aquel momento, ¿no? Porque no iba enfocada en cómo tenía que ser realmente. Los índigos llegaron a venir en fuerza a partir de los años 80. Ya hay registros de los años 50, 57, 60, 70, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, pero a partir de los 80 es cuando ya vinimos en masa, por decirlo de alguna forma. Y hay muchas personas que ni siquiera lo saben. Puede que lo que yo les diga les suene a, sí, yo también lo soy porque soy un rebelde social, ¿no? Pero esto va mucho más allá, de sencillamente ser una persona inconformista. Bueno, me parece fantástico, Jorge, esto que comentas de que el planeta se merece mucho más. Me parece fantástico el que haya personas entre nosotros que nos estén ayudando a levantar la vibración de la Tierra. Esto ya lo está diciendo mucha gente, que no estamos actuando bien con la Tierra, que parece que, como tú bien dices, la raza humana es un poco terca. El otro día en una entrevista a Xavier Pedro, que también participó en el Ufology de 2019, me decía, mira Cristóbal, las personas, la masa crítica de personas despiertas ya está, ya hay bastantes, ya hay más que de sobra. Y sigue despertando mucho más gente. Dice, ahora mismo la vibración no está cambiando porque hay muchas personas despiertas que no están actuando, que no están mostrándose, que les preocupa, que les da miedo decir, oye, pues yo veo cosas especiales, o yo medito, o yo creo que el amor es la fuerza mayor del mundo o lo que sea, ¿no? Y tienen la sensación de que les van a... Entonces, que toda esta vibración de la Tierra ya en la masa crítica ya se ha alcanzado y sigue aumentando, ¿no? También en algún libro de Gary Renard, creo recordar, que canaliza a Artemi Pursa, que son, bueno, decía que la Tierra se va a salvar en el último minuto, o sea, que como tú bien dices, la raza humana es un poco terca y no le está costando tomar acción hasta que no lo tengan encima, ¿no? Encima. Entonces, Exactamente. bueno, pues efectivamente cada uno lo único que podemos hacer, lo único que vamos a hacer es aportar un granito de arena, sin más. Esta playa está llena de granitos de arena, tú aportas el tuyo, yo aporto el mío y que salga el sol por donde tenga que salir cada día, ¿no? Simplemente no podemos pretender cambiar a otros, pero nuestra vibración yo creo que sí que influye positivamente, ¿verdad, Jorge? Exactamente. Cristóbal, me gustaría decir una cosa, Sí. no sé si lo digo porque no sé si esto luego lo podrás cortar. El móvil está a punto de quedarse sin batería. Si me das un momento para conectarlo. Bueno, o si quieres podemos ir acabando ya, porque ya casi hemos hablado
Bueno, si tú me dices, tengo muchas cosas que decir, pues te dejo un momentito para que conectes, independientemente de que pueda cortarlo o no. O si tú ves que ya hemos hablado de lo de Radio Liberty, de lo Humana Más, hemos hablado de la transcomunicación instrumental, del trabajo que realizas, en base a qué y por qué, que eres un investigador importante, que los sitios te llaman. Bueno, he tomado unas notas aquí interesantes de todo lo que cuentas. Como ves, soy un alumno aplicado. Oye, entonces, si tú crees que ya podemos ir terminando, no importaría que ahora mismo el vídeo, el móvil se cortara, ¿verdad, Jorge? Pues si Ya quieres, hemos sí, dicho todo lo importante. sí, lo importante está dicho. Yo lo digo más que nada para que no quedara aquello en Se alguna cosa cortó, importante, ¡pim! ¿Y pero ahora qué ha pasado? Vale, vale. exactamente. Lo importante está dicho, sí, sí, sí. Bueno, Jorge, para terminar, agradecerte que estés aquí.